en la personalidad de los presidentes. El segundo tema, la economía. Vamos hacia un orden de la economía en la provincia de Jujuy, y es por eso que elegí el tema para que podamos enterarnos qué está pasando. Vamos a estar en este primer bloque con la licenciada María Dolores Revuelta, y en el segundo bloque vamos a hablar con el ministro de Hacienda de la provincia de Jujuy, Federico Cardoso. Si me permite un comentario, antes de ir con mi invitada. Mire, el escándalo que involucra al ex presidente Alberto Fernández sigue en boca de todos sin ninguna duda. El gobierno de Javier Milei simultáneamente está reglamentando la ley en el capítulo que tiene que ver con el empleo público. El capítulo 4 de la normativa habla de la actividad pública, lo que está haciendo Federico Sturzenegger, la reconversión del Estado, si usted quiere. Los postulantes a ingresar al Estado, esto dice el proyecto, al Estado Nacional, tendrán que rendir examen y aprobar para entrar, cosa que me parece extraordinario. Hasta aquí creo que la situación es normal. Es decir, los empleados públicos deben ser eficientes y deben hacer bien su trabajo, ¿no? Y para eso tienen que demostrar idoneidad, creo yo. Ahora me pregunto, ¿y ellos? ¿Y ellos quiénes? Los funcionarios. Los funcionarios elegidos por el pueblo, los que no los elige el pueblo, los presidentes, ¿qué hacemos? Llegan al poder aportando ¿qué cosa? ¿Por qué un candidato elegido por la gente o un funcionario no elegido por nadie llega al poder sin someterse a ningún tipo de examen psicotécnico o de competencia mental? Me pregunto. Resulta que sospechamos de la gente común y la examinamos, mientras que las atrocidades se producen en la cúpula del poder, no en el despacho de 2 o 3 empleados administrativos. Sin embargo, no hacemos nada para evitarlo. Mire que en la Argentina, a lo largo de la historia, hay jurisprudencia sobre hechos de violencia, ¿sí? Desde Carlos Menem hasta Alberto Fernández. No quiero entrar sobre los detalles. Es decir, que la normativa que van a reglamentar es con criterio de casta, me parece a mí. Le pregunto a Milei o al señor Sturzenegger, ¿no están viendo el daño a la institución presidencial y al país que le generan episodios como el de Alberto Fernández y tantos otros? En vez de modificar las cosas a medias, o como corresponden, se transforman en comentaristas de la realidad. Es decir, el presidente, en vez de impulsar esto que estoy comentando, comenta la realidad. Lo que tiene que hacer es transformar la realidad, cambiar estas cosas para que no pase más nada en la Casa Rosada, ni en la Quinta Presidencial de Olivos, ni en ningún lado. Mire, hay un fallo de un juzgado en la capital federal de octubre del 2023 sobre un amparo presentado por una ciudadana argentina. El amparo decía que los postulantes al cargo de presidente de la Nación demuestren si se encuentran en condiciones de ejercer la función por medio de un examen de actitud física y mental. ¿Sabe cómo terminó? Se lo rechazaron por improcedente, porque no hay ley que lo exija. Quiere decir entonces que ni la Constitución de la Nación Argentina ni la ley electoral plantea estas cosas. Me parece realmente lamentable. Es decir, que cualquier sátiro puede ser presidente de este país, definitivamente. Quiere decir además que hay motosierra para la gente común, para el argentino de a pie que tiene la ilusión de entrar al Estado y trabajar y desempeñar allí sus funciones.
Mientras que los violentos, los mitómanos y los mentirosos pueden seguir en zona liberada cometiendo sus tropelías. Porque claro, la Constitución no dice nada y la ley electoral no dice nada, todo se lava las manos. El presidente de la República acaba de decir que el mundo reconoce el milagro argentino, el milagro económico argentino. ¿Sabe qué, presidente? No alcanza. Hay países que han logrado no tan solo el milagro económico, sino el milagro legal. Y si no, vaya a Singapur. Se lo dejo para que lo piense. Y ahora me voy a buscar a mis invitados. Si me acompaña, señor director. ¿Cómo le va, licenciada? Gracias por estar acá, ¿eh? Muy atenta. Buenas noches. Gracias por invitarme. No, al contrario, al contrario. Bueno, la pregunta sería, ¿qué tiene el poder que impacta tan dramáticamente en la cabeza de los presidentes? Bueno, me parece que para poder responderte eso, primero tenemos que poder entender en algún sentido qué es el poder. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Y creo que cuando hablamos del poder, tenemos, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, tiene que ver con poder entender qué es aquella capacidad que tenemos para poder dirigir, ¿no? Aquella capacidad que tiene una persona e inclusive una organización, ¿sí? Para poder dirigir y para poder influir en las personas, pero que tiene una base de legitimidad institucional, ¿sí? En las figuras presidenciables, en las figuras que representan al pueblo, ¿sí? Uno tiene que poder pensar que esa capacidad está otorgada y legitimada a través del voto popular. El poder está otorgado por el otro. Entonces, ese rol de legitimidad, de representatividad, por el cual vos estás en el lugar en el que estás, tiene límites. Límites. La legitimidad te la da el pueblo y tiene límites sociales que te permiten moverte en ciertos márgenes. Ahora, da como la sensación, perdón que le interrumpa, ¿Sí? que esos límites se han roto todos. Es decir, no hay límites. Algunos están tergiversados, ¿sí? Hay situaciones en donde los límites, digamos, pueden estar desdibujados. Sostener socialmente ciertos límites requiere también de que nuestra sociedad entre en un proceso de maduración y tenga claros ciertos parámetros que por ahí todavía nosotros seguimos construyendo. Sin embargo, en esta representatividad se puede dar lugar a lo que es el abuso de poder, ¿no? Que es que uno lo puede poner a nivel institucional, representando a través de las decisiones que va tomando al servicio de la comunidad, porque vos sos un representante del pueblo que se supone que tenés que poder satisfacer las necesidades de ese pueblo y tener objetivos claros. Porque esta es la idea del poder. Poder entender que el poder es esa capacidad en donde yo me empujo para poder cumplir objetivos y satisfacer mis necesidades. Y uno puede ejercer el poder sin violencia y sin imposiciones, sin fuerzas, sin malos tratos, sin que esté basado en la coerción o en la satisfacción a partir de la coerción, ¿sí? En el abuso de poder hay coerción, hay una desdibujamos las diferencias del género, desdibujamos las diferencias entre, por supuesto, entre el hombre y la mujer, entre las y imponemos a través de la dominación, ¿sí? Digamos, de alguna manera, dándole atributos a cualidades, ¿sí? Negativas, tanto en el hombre como en la mujer. Y esto hace que se juegue esa dominación de manera muy negativa. Si yo exalto los aspectos más negativos de un hombre y exalto los aspectos más negativos de una mujer, esto me lleva a utilizar estas cualidades para ejercer el poder de manera negativa. Entonces, en las figuras de representación también tenemos que entender que vienen de una historia, vienen de una crianza, vienen de ciertos lugares y ingresan al poder o ingresan a los lugares, a las funciones públicas, ¿sí? Empujados también por un deseo de cumplir objetivos y de satisfacer ciertas necesidades. Pero para eso, licenciada, tienen que estar preparados. No se supone la decisión que toma un presidente impacta en miles, millones de personas.
Tenés que tener, ¿no?, ciertos criterios. Entonces, sí, antes por de supuesto. que llegue al poder, porque cualquiera puede pretender o aspirar a llegar al poder, pero me parece que tiene que pasar por algún filtro, no sé si está bien expresado lo que digo, para ver si tiene esa capacidad para poder ejercer semejante responsabilidad. Bueno, vos lo dijiste recién, después de Alejandro. entrevistar a tanta gente durante tantos años, uno se da cuenta. Y yo no me estoy mandando la parte, yo lo conocí a Fernández cuando era un dirigente común, y cuando lo designó la señora Kirchner presidente de la República, este señor no puede ser presidente. Y no me equivoqué. Ahora no le importa a nadie lo que yo digo, ¿no es cierto? Pero esto fue lo que me pasó. Lo que pasa es que para vos poder estar en ciertos lugares de poder y de representación social, tenés que tener ciertas características de personalidad. Una persona con cierto nivel de sumisión, con dificultades para las relaciones sociales, con dificultades para la comunicación, no llegan a estos lugares potencialmente. Tienen que trabajar en tener ciertas capacidades desarrolladas, ¿sí? Tienen que ser personas con cierto empuje, con cierta vitalidad, con capacidades, se esperaría con cierta empatía. La mayoría en ese sentido no siempre es una capacidad muy desarrollada, sino que la mayoría de las veces, sobre todo en personalidades de tipo narcisista, está bloqueado, ¿sí? No hay empatía, la dinámica de la relación con el otro está atravesada por un empuje, porque el otro es un objetivo, el otro es alguien del cual yo puedo obtener un beneficio que cumpla con mis objetivos y mis necesidades, en detrimento de tu integridad, ¿sí? Leía hoy hablábamos sobre moral, digamos, nosotros tendemos a juzgar muchísimo desde nuestra propia moral, y tenemos que entender que en muchas figuras o en muchas personalidades, la moral es distinta. Es distinta. En los cuadros, en las patologías o en las personalidades, no quiero hablar de patologías, pero en las personalidades de tipo narcisistas, la empatía la falta de empatía es una forma, Alejandro, de moral. Y desde ahí se juegan muchas cosas. Entonces, cuando vos subís a un lugar de poder, ¿sí?, en donde todo tiene que ver con ese ego, ese egocentrismo, ser ese centro, vos preguntaste al comienzo, ¿qué les pasa a ellos? ¿Sí? Quedan obnubilados por ese poder. Ese egocentrismo se exalta aún más y se ponen como mecanismos de funcionamiento, ¿sí?, afloran todos aquellos aspectos menos resueltos en uno, aquellas cualidades más insanas, ¿sí? Y es muy importante que nosotros podamos entender que aunque subamos con estas dificultades, es importante que nosotros, mientras vamos transitando ese proceso, ese tránsito por ese lugar, por ese rol en donde somos representantes, podamos trabajar en nuestros aspectos personales para, ¿sí?, que no se tiña nuestra vida cotidiana y nuestro ejercicio profesional, ¿sí?, con aquellos aspectos mucho más oscuros, mucho más conflictivos y que activan aspectos nuestros no resueltos. Está muy bien. Vos los llevas a tu vida personal y los pasa a todos, o sea. Está muy bien. Le pido 2 minutos. ¿Cómo no? Tengo que hacer una pausa. Antes de salir de casa, arranca tu día de 7 a 9, de lunes a viernes. A esta jaula hay que entrar con mucha energía. ¡Vamos, Juli! ¡Eso! Bien ahí, me gusta. ¡Dale, Juli! Pero hay que salir antes que la puerta se cierre. Hay que salir del agujero interior. ¿Cómo nos haces sufrir hasta último momento? Y prepárate para ver a los nuevos participantes tratando de llevarse todo lo posible. Hoy, en
escape perfecto con Iván y la China por Canal 7. A mí me llama poderosamente la atención, repasando parte de la historia argentina, estos hechos que se han dado con frecuencia, ¿no? Desde Menem, cuando la sacó Zulema Yoma de la quinta presidencial de Olivos, después los rumores de que Kirchner y Cristina no sé qué cosa, terminando en Fernández. Digo, se ha dado con continuidad, ¿no? Desde Olivos a la Casa Rosada. ¿Esto es así o no? Creo que ahora está mucho más visibilizada la violencia. Ajá. ¿Sí? La violencia está en todos los estratos sociales y culturales, ¿sí? Y no es algo de ahora, sino que ahora la visibilizan mucho más. Yo no sé si nosotros sabríamos qué es, o nos hubiésemos enterado de la violencia que ejercía, o por aparentemente ejerció, sí, ¿sí? Porque todavía es inocente hasta que se demuestre sí, lo claro, contrario. Claro, por supuesto. ¿Sí? No sé si nos hubiésemos enterado de esto si no se hubiesen filtrado unos chats de un teléfono, de una secretaria, a partir de una causa penal vinculado con seguros y que alguien filtró. A lo mejor el señor Fernández hubiese pasado de ser simplemente un expresidente y seguiría siendo un expresidente, más allá de si nos gusta o no su gestión, y nadie se hubiese metido en su vida privada. El tema es que cuando vos sos una figura pública en un mundo tan centrado en el desarrollo tecnológico y en la imagen, estás mucho más expuesto y por lo tanto tu moral tiene que ser mucho más estricta y cuidada, porque estás mucho más expuesto. Tu vida personal te puede jugar malas pasadas, y ni hablemos si sos un representante, y no hablemos si eso que haces es en detrimento o contra una persona o contra una comunidad. Entonces, ahora, licenciada, de esa situación, no se vuelve, ¿no? tan fácil, ¿no es cierto? Estoy hablando de Fernández, no se vuelve tan fácil después de todo lo que ha pasado. Y políticamente está bastante complicado para que... Pero en lo personal también, ¿no? Me parece que, a ver, no sé si no vuelve, yo creo que él tiene, las personas tenemos la capacidad de poder replantearnos ciertas cuestiones y reflexionar. Hay personalidades que no lo van a hacer. Correcto. Pero en el abuso de poder, ¿sí? Una forma de manipulación es la victimización. Cuando yo uso la victimización como mecanismo de manipulación para abusar del poder y desde ahí me construyo para explicar todo lo que nos pasa, todo lo que me hacen y mis decisiones, es muy complicado poder trascender, poder armarte desde otro lugar y evolucionar hacia la salud. Si salgo de esos lugares y puedo repensarme, puedo reflexionar, puedo entrar en algún proceso de cuestionarme, esto que yo habré hecho en algún momento, ¿estuvo bien o no? Me abre una puerta hacia la posibilidad de mirarme. Hay personalidades que tienen mucho más cercenada esta posibilidad, limitada esta posibilidad de pensarse desde un lugar autocrítico. Otros tienen más apertura. Desde tener más autoconciencia y reflexionar mucho más sobre uno mismo, ¿no? Ser más analítico con uno mismo. No es para todos. Claro que sí. Ahora, viéndolo al fenómeno desde una mirada más bien espiritual, ¿usted cree que esto forma parte de la crisis espiritual del hombre?
estas cosas que estamos viendo? ¿En qué sentido? La enfermedad del alma. No hablo ya de la Argentina, sino de las cosas que vemos en el mundo, ¿no es cierto?, que están pasando. Lo que pasa es que... Es un tema, un fenómeno que no se puede resolver. 2 guerras mundiales. Y seguimos violentos. Lo que pasa es que desde que el mundo es mundo ha ido evolucionando a través de ir atravesando los conflictos. El ser humano es naturalmente conflictivo, ¿sí? Somos así. Y yo creo que uno también tiene que poder entender cómo funciona el proceso de la evolución, ¿sí? Más allá de la historia, que los tiempos históricos son mucho más extensos que los tiempos humanos para adaptarnos a los cambios y acomodarnos, me parece que uno tiene que poder entender que en esos procesos individuales, en estos procesos sociales, digamos, ¿sí?, el conflicto es lo que posibilita el cambio. Nosotros somos seres humanos de evolución. Yo lo digo muchas veces porque para mí ha sido, alguna vez lo leía esto y para mí ha sido es como que yo me sostengo en muchos sentidos desde ahí, o entendí muchas cosas en mi vida y en mi vida personal y familiar y en la comunidad en general, ¿no? La vida es evolución y esa evolución no es posible sin cambio. Y ese cambio, Alejandro, requiere transformarnos. Es imposible no evolucionar, es inherente al hombre, es inherente a la historia el proceso de evolución. Entonces, solamente existen 2 caminos. O vos entendés que te tenés que transformar, que tenés que cambiar y te transformás, o la vida se va a ocupar de que te ocurran, de que te aparezca esto tantas veces que no te quede otra que cambiar. Entiendo. Entonces, en un proceso personal, esto puede tomar años, ¿sí? Si yo me planteo cosas a mis 20, a mis 30, a mis 40, a mis 50, en cada etapa que transito tengo la posibilidad de resolver algo que me dé lugar a evolucionar. Está en uno, si tengo los recursos, si me permito transitar esto de esta manera, si me permito conflictuar con esto. En la historia, ¿sí?, estos procesos de conflicto son mucho más extensos, toman mucho tiempo. Entonces, todo el tiempo el ser humano está expuesto en contracara a los ciclos evolutivos, en donde los cambios toman meses, toman años, incluso siglos, y en el medio pasan un montón de cosas, y nosotros estamos parados en un lugar en donde somos finitos, en donde todo el tiempo estamos expuestos consciente e inconscientemente a la finitud y a la muerte. Por eso tenemos tanto miedo, porque el miedo no es otra cosa que miedo a la muerte, ¿sí?, que buscamos incesantemente, ¿sí?, lograr cambiar, lograr cambios significativos en nuestra vida lo antes posible y le exigimos a nuestros representantes que nos den respuesta lo antes posible. Hay un impulso a lograr esos objetivos y esa exigencia que nosotros les otorgamos, ese deseo que le otorgamos a nuestros representantes de que nos den soluciones lo más inmediata posible, chocan con nosotros porque los tiempos históricos son de años, de siglos, ¿sí? Los tiempos humanos son mucho más cortos y los tiempos de desarrollo político, de crecimiento como país, de modificación en nuestra idiosincrasia, tienen otros ritmos. Entonces estamos todo el tiempo en esa lucha interna entre lo que yo quiero que ocurra, lo que espero que ocurra con mis representantes, la respuesta que quiero que me den, ¿sí?, mi propia finitud, lo que yo puedo... Ahora, ¿sí?, la gente que nos representa se supone que tiene los mismos conflictos que nosotros. Entonces, la presión también es mayor, por supuesto. Vos recién dijiste, ¿están preparados para eso? Se tendrían que preparar. Y bueno, nuestra Constitución, lo dijiste recién, no habla de que uno tiene que poder tener ciertas capacidades o ciertas habilidades. No la quiero llevar a ese terreno, ¿pero usted está de acuerdo con esto o no? ¿Me puedo abstener de responderlo? ¿Cómo no? Porque me parece que
uno tiene que tener ciertas habilidades y ciertas capacidades, ¿sí? Pero me parece que tiene que ver también con la moral de uno. La política es un deseo. La política es algo que te empuja, ¿sí?, a hacer algo por el otro, se supone, en la teoría. Se supone. Entonces, se supone que uno no ingresa y hace política para no beneficiar a aquellos que representa, ¿no? Pero bueno, esto confronta, o esto muchas veces está desvirtuado, porque detrás de cualquier deseo, de cualquier empuje que yo tengo, hay un deseo y hay una motivación con un interés personal. Entiendo. Las redes sociales, siempre cito una frase de Humberto Eco. Humberto Eco dijo: las redes sociales fueron creadas para amontonar legiones de idiotas. ¿Qué rol cree usted que juegan las redes sociales en esta suerte de prostitución del lenguaje, sobre todo en la política? Las redes sociales, hoy la política la toma porque hoy las redes sociales son imagen, las imágenes vuelan, van más rápido que nuestros propios procesos de cambio, van mucho más rápido que los logros económicos o políticos que pueda tener cualquier presidente durante una gestión de 4 años, pensada para 4, para 8, o estableciendo políticas de Estado a 20 años. Los países evolucionan con políticas de Estado sostenibles en el tiempo, más allá de las individualidades, ¿sí? Entonces, hoy las redes sociales son un lugar desde el cual comunicar, ¿sí?, desde el cual buscar cierta satisfacción, buscar darles ciertas respuestas, mientras entendemos, los que están en política, que los tiempos para los cambios sociales, económicos, tienen un tiempo que no pueden justificarlo, digamos, no hay tiempo para esperar. Entonces, se generan otras cosas que entretienen y que dan cierta suerte de satisfacción de, bueno, por lo menos discutamos de esto, hablemos de esto, mientras ocurren los procesos naturales de poder alcanzar aquellos logros a través de la gestión, ¿sí? Entiendo. Más allá de que la gestión sea buena o mala, hay una gestión que va a tener resultados, y estos resultados no los vamos a ver ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni en 4 meses. Entonces, un poco esto a mí me permite pensar esto de que las expectativas son directamente proporcionales a la frustración. A mayor expectativas, mayor es la frustración. Si yo entiendo que los procesos de cambio y los desarrollos de los logros o las gestiones toman tiempo, me puedo permitir, ¿sí?, como persona, establecer ciertas expectativas posibles para no tener que exponerme a niveles de frustración enormes. Entonces los medios ahí aparecen casi endulzándonos el oído para entretenernos, más allá de que lo podríamos utilizar de una manera mucho más positiva y óptima. Licenciada, muchas gracias. Se me acabó el tiempo. Un placer. Gracias por venir. Muy buenas. Muy atento. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y cuando nos volvamos a encontrar, vamos a hablar con el ministro de Hacienda. Aquí te lo contamos. Divertite, jugá, cantá y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 13 horas. Aquí te lo contamos. Jujuy canta. Las mejores voces de nuestra provincia en una emocionante competencia. 1 millón de pesos y la posibilidad de presentarse del Festival de la Peña Colorada 2024 en San Pedro de Jujuy. ¿Quién será el próximo ídolo jujeño? ¿Quién será la voz de Jujuy canta? Sábados, 21 horas por Canal 7.
Federico Cardoso, el ministro de Hacienda de la provincia, está con nosotros. ¿Cómo le va, ministro? Gracias ¿Cómo le va, Alejandro? Gracias por venir, ¿eh? A usted. Muy atento. Bueno, leía declaraciones del gobernador sobre el tema de la deuda que tiene la provincia. Sí. ¿Comienza un proceso de desendeudamiento de la provincia de Jujuy? Yo entiendo que sí. Hemos estado cumpliendo en tiempo y forma todas las obligaciones que tenía la provincia. Tanto lo que era garantía de coparticipación, con garantía de coparticipación, como era el Exim Bank, que directamente Nación nos retiene de la coparticipación que viene a la provincia, como el otro caso de que hay que abonar, que en el caso del bono, sí. El bono verde que emitimos por 210 millones de dólares, se paga semestralmente. La cuota no es como en el caso del Exim Bank, que nos retienen de la coparticipación, sino que la provincia tiene que efectuar el pago. Para eso se juntan los fondos de Cauchari, que va produciendo Cauchari. Entonces cubrimos, con parte también de la provincia, vamos cubriendo los servicios de deuda correspondientes. En el caso del Exim Bank, venció en enero y venció en julio, en el pasado mes de julio, una suma más o menos de 20 millones de dólares. Y el bono verde venció en marzo y vence en septiembre. Hasta ahora venimos al día sin ningún tipo de problema, hemos hecho las previsiones como para poder afrontar los compromisos y bueno, si Dios quiere, en septiembre vamos a honrar los compromisos de la provincia. En su momento, cuando iniciamos la gestión del gobernador Saadí, iniciamos también gestiones con los bonistas para ver si podíamos reprogramar los vencimientos, habida cuenta que veíamos que en Nación estaba complicado el tema, que incluso habían puesto muchas trabas en el mercado de cambios y nos complicaba la adquisición de los dólares para el cumplimiento, y habían tomado medidas para pagar con diferimiento. La cuestión que los bonistas se asustaron un poco, nos llamaron a una reunión y nosotros les explicamos que en marzo íbamos a cumplir, pero que queríamos ver la posibilidad de refinanciar a futuro. Pero gracias a Dios las condiciones se fueron acomodando y creo que vamos a dar cumplimiento en tiempo y forma de nuevo en septiembre. Es decir, que los dos compromisos fuertes que tiene la provincia de Jujuy son estos. Son estos, sí. Son uno por, como le digo, aproximadamente un servicio de deuda de 20 millones de dólares y el otro de 30 millones de dólares. Bueno, terminado eso, ¿qué sigue? Estamos también con una deuda que veníamos arrastrando de Nación, que se liquida en este año. Estamos hablando de una cifra a hoy de 4.900 millones de pesos, que se va, eso sí también se detrae de la coparticipación, se retiene. Habíamos pensado en refinanciarla, pero vimos que refinanciándola con la tasa de interés que nos daban, por ahí nos convenía pagarla ahora y quedamos prácticamente a cero con lo que es Nación. Sí, pero digo, quedaría todo a cero, digamos, con los bonistas a cero, con la Nación... claro, quedaría digamos, el Exim Bank a cero. El capital a vencer, obviamente, en los vencimientos que corresponden en julio, en enero, julio y en marzo, septiembre de los años siguientes, pero venimos cumpliendo sin ningún tipo de problema y sobresalto. Está muy bien. Ahora, digamos, el descuento que le hace la Nación en materia de coparticipación, más los recortes que ha impulsado la gestión del presidente Milei, ¿cómo ha impactado en el tesoro de la provincia todo esto? Fue duro los primeros meses porque teníamos que ver una cuestión de previsibilidad para también programar lo que era la cuestión salarial. Claro. Porque sabíamos que veníamos en un proceso inflacionario alto que teníamos que ver de subsanar. Empezamos a hacer ahorro en algunas cuestiones, salió un decreto del 101 a principio de la gestión en el cual limitaba los gastos, estaban sujetos a cierta autorización, se trabajó en eso, pero también se trabajó en el tema de recaudación provincial. Si bien los primeros 3 meses estuvo planchada, me acuerdo que rondaba los 14.000 millones de pesos, enero, febrero y marzo fueron en esa línea, después empezó a subir un poquito, y hoy en día estamos, gracias a Dios, arriba de los 17.000 millones de pesos. Obviamente es un crecimiento nominal, no real, porque en real estamos más o menos un 20% abajo. ¿Todavía? Todavía. Sí. Ahora, ese porcentaje es común en el resto de las provincias, ¿no es cierto? Más o menos. Todas las provincias están más o menos... Sí. ¿No a nivel nacional también el crecimiento, digamos hay una caída real de la recaudación más o menos que ronda entre el 15 y el 20%. ¿Y esto es consecuencia de que de la recesión? De la recesión que hay, efectivamente. O sea, por eso le digo,
que al principio estuvo muy duro porque se nos cortaron fondos como ser el subsidio al transporte, nos cortaron el FONIT, nos cortaron, bueno, fueron así trabajando con otras cuestiones, pero nosotros veníamos haciendo una gestión de buena administración, entiendo yo, para poder afrontar ciertas cuestiones que siempre nos enfocamos más en lo salarial, para afrontar cuestiones salariales, pero tuvimos que empezar a poner estas cuestiones en orden, un poco el tema del subsidio de transporte, el tema del FONIT y esas cuestiones. Recién en julio lo pudimos hacer frente con fondos provinciales. Ahora, cuando ustedes se enteran de la noticia que el presidente recorta FONIT, recorta los fondos del transporte, recorta la obra pública, ¿cuál es la lectura que hace el gobierno? Es decir, ¿son medidas ortodoxas o son medidas, digamos, intempestivas por la obsesión que tiene el presidente de bajar el déficit? En un primer análisis lo consideramos de esa forma. O sea, el objetivo del gobierno nacional era tener caja cero, o sea, no tener diferencia de caja, hacer caja y no pagar nada para las provincias. Obviamente se notó una cierta presión por el lado del gobierno de nación, porque obviamente como que esperaban que una vez que las provincias vayan tratando de llegar a un acuerdo con la ley base, recién iban a empezar a ofrecer financiamientos y otros tipos de facilidades. Por ejemplo, una vez que se firmó la ley base, salió el tema de poder refinanciar el FFDP, que era un préstamo que tenía la provincia, que yo recién le comentaba que por ahí no sé si lo vamos a refinanciar, no creo que lo vamos a refinanciar porque lo vamos a poder cancelar en este ejercicio fiscal. Otras cuestiones, por ejemplo, la SUBE. Fuimos a gestionar cuando vimos que provincia de Buenos Aires, o Cava, quien registraba la SUBE tenía un descuento del 50% de la tarifa de transporte. Cuestión que no se trasladó a las provincias. Entonces también fuimos a gestionar ese tema. ¿Cuál fue el argumento? Que no tenía toda la provincia el sistema de SUBE. Recién ahora están haciendo el relevamiento de cuántas unidades de transporte le hace falta el sistema para que Nación lo provea. Entonces como que tuvieron también, el gobierno tuvo un impasse de 6 meses sin mucho avance en nada. Y a lo cual nos tenía medio sujeto a nosotros a ver qué podíamos también hacer. Así que decir que, digamos, lo voy a decir cuidadosamente, digamos, el piloto automático reinó en estos 7 meses esperando a ver qué hace el gobierno. Sí. ¿No? Sí. Sí, y eso por eso nos dejaba también atado a nosotros con muchos planes o programas que teníamos para desarrollar, supeditado a qué iba a seguir, en qué iba a avanzar Nación en ese aspecto, porque si nos seguía recortando fondos, obviamente nosotros íbamos a tener que usar los fondos provinciales para otras cuestiones, para atender cuestiones necesarias, salud, educación, esas cuestiones que por ahí uno pensaba en hacer una obra. Gracias a Dios se acomodaron las cosas, creo que con la ley bases que se firmó, el paquete fiscal, se avanzó con el tema de... A ver, básicamente se tuvo una previsión de fondos que podían llegar a la provincia, se trabaja de otra forma con una proyección, antes íbamos mes a mes, ahora pues tenemos más o menos una previsibilidad de lo que va a llegar y tenemos una cierta seguridad de lo que podemos hacer con los fondos que también tenemos. Claro. Daría como la sensación, yo lo he dicho en otros programas, el presidente es un señor que pide mucho pero devuelve poco, ¿no? No hace falta enojarse con nadie, digo, es una sensación. Sí, bueno, hemos tenido muchas, como le digo, muchas ida y vuelta gestionando este tema de la SUBE, compensaciones que incluso, a ver, Nación nos adeuda a la provincia lo que es consenso fiscal. Sin embargo, no nos soltó un peso de ese aspecto, en ese punto, incluso nos dijo que no iba a devolver actualizado. O sea, una cuestión que uno cuando debe, generalmente, si nosotros le debemos a la Nación, nos va a descontar automáticamente actualizado encima. Claro. Entonces esas cuestiones, como que, bueno, fueron un poquito, bueno, muchas negociaciones que nos llevó a conocer la gente de Nación también, algunos ya pertenecientes a las gestiones anteriores de gobierno, que por ahí estaban en otro ministerio, entonces teníamos cierta llegada o cierto contacto, y creo que nos lleva a estar hoy en día en buenos términos, y con colaboración hemos conseguido en el medio, por ejemplo, una ATN que no se le estaba dando a ninguna provincia. Cuando fue el tema de las fuertes lluvias acá en Jujuy, que hubo muchos destrozos, conseguimos una ATN de Nación. Estamos consiguiendo otras cositas, pero bueno, nuestro objetivo también es conseguir este tema del subsidio al transporte y otras cuestiones que podían ser el tema de energético, pero bueno, vamos a avanzar. En ese tema del subsidio al transporte,
¿Me da la sensación que el gobierno bajó la persiana o no? Y yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque hace poquito incluso aumentó el subsidio de lo que era Cava. Sí, bueno, pero ahora lo suspendió. Sí, pero bueno, el tema es que ellos tienen el compromiso, como le decía, de hacer un relevamiento en la provincia de qué unidades le está faltando el equipamiento para la lectora de tarjeta para poder trasladar el beneficio a las personas que registran la tarjeta, que hoy en día solamente el beneficio de la SUBE lo tienen las personas con atributos sociales. Y la idea sería que el que registra tenga también el 50%. Espero que nos acompañe el Gobierno Nacional en eso. Entiendo. Ahora, digamos, ¿es posible pensar que un país funcione con un sistema de transporte destartalado? Porque desde el momento en que corta el subsidio del presidente, las empresas comienzan a tener serios problemas, con repercusiones incluso en programas comprometidos o acuerdos o convenios como el tema del BEGU. Es decir, se destartaló el sistema. ¿Es posible que un país, una nación crezca en estas condiciones? Bueno, convengamos que ya previo a este corte total del subsidio, ya anteriormente Nación nos había empezado a hacer cargo del subsidio de Nación. O sea, es como que el importe que ponía Nación de subsidio lo tenía que poner provincia también. Si ya nos venían cortando un poquito los fondos. ¿El pacto fiscal de Macri? No, claro, en el gobierno anterior. Estamos hablando del gobierno anterior, de Fernández. Sí. Sí, ahí ya había una cierta exigencia de que teníamos que poner lo mismo que ponía Nación en cuanto al subsidio. Sí. Y sabíamos que esto iba a ser así, pero no tan repentino. Entiendo, claro. Y bueno, ahí viene el tema de, como les digo, genera crisis en las empresas, genera crisis en las personas, porque nosotros estamos tratando de levantar el salario de los trabajadores estatales, pero a la vez viene el aumento del transporte. O sea, la teoría de la frase entonces tenemos que ver también de ayudar al transporte y bueno, la verdad que es complicado. Los índices de pobreza suben, la gente, el único medio de comunicación que tiene para trasladar el precio es el colectivo. Sí. La gente de alto comedero que vive muy lejos, que tiene que bajar. Toda esa gente está complicadísima. Bueno, y eso también motivó también la existencia de muchos medios de transporte alternativos, a los cuales las empresas de transporte también se quejan. Claro, nos están llevando gente, móviles que no están habilitados, y bueno, entonces es toda una cadena, pero la verdad que en ese sentido también la gente creo que pone estos móviles, digamos, no habilitados, también es porque buscan trabajo, buscan trabajar. En eso, ministro, yo creo que usted es un especialista en estas cosas, estas cosas pasan porque es un país que no planifica. O sea, el gobierno toma una decisión sin pensar las consecuencias que eso genera. ¿No falta planificación o no? Y yo entiendo que usted cuando toma una medida, ¿no planifica? Y estamos tratando siempre de pensar en el impacto que va a tener o cómo va a generar esto más adelante, ¿no? Cómo va a caer. Pero si uno se revisa los archivos de Argentina, es una rueda. Si nos vamos a ver, el mismo problema que teníamos en el año 90 de hospitales, de educación, de comedores, es el mismo que tenemos ahora. De electricidad, de energía, es lo mismo. O sea, es como que seguimos utilizando las mismas acciones, siguiendo las mismas políticas que no dan resultados. La misma receta. ¿Y usted en la intimidad qué piensa? ¿Cómo se arregla esto? ¿Esto que es un problema generacional de dirigentes que están agotados? Porque usted es más joven, digamos. No tan joven, pero yo creo que pasa por la mentalidad de la gente también, no solamente del dirigente o del político. Pasa también en la familia, en la persona, los padres de familia, lo cultural también, que se tiene que volver a tornar el tema trabajo. Yo creo que pasa por ahí. Está muy bien. Y con respecto a la obra pública, también hubo un convenio. Sí. Hay un convenio para activar obra pública. Hay dos cuestiones. Hay un convenio que se firmó con Nación, en la cual Nación nos traslada algunas obras que estaban a cargo de ellos. Nos dio un listado, como que prioricemos qué obras queríamos que ellos sigan financiando, a lo cual se llegó a un acuerdo de algunas obras que van a seguir haciendo Nación, por ejemplo el tramo de
la 34 que va del Cuarteadero a San Pedro, esa Sí. está trabajando ahora, estamos trabajando con el Banco Mundial en una línea de crédito para hacer el otro tramo que va del aeropuerto hasta el cruce, al cruce de la 34. Ese fue el compromiso con Francos. Sí, digamos, son las gestiones que estuvo haciendo el gobernador, Sí. y aparte, como le digo, el tramo que, por ejemplo, Nación ya nos dijo que no iba a financiar era el del aeropuerto hasta el cruce de la 34. Entonces, ahí estamos viendo cómo la provincia toma algún tipo de financiamiento del Banco Mundial para poder terminarlo. Le pido un minuto, tengo que hacer Sí, una pausa. sí, cómo no. Vamos a dormir. ¿Pero por qué los acostamos sin comer? ¿Viste que nosotros tenemos que dormir de noche? Sí. Bueno, la heladera también. Mentira. ¿De verdad? ¿Escuchás eso? Está roncando. ¿Y mañana va a estar despierta? Sí. Mañana sí. El hambre no tiene final feliz. En la Argentina 1 millón de niñas y niños se van a dormir sin comer. Tu donación mensual puede cambiar esta historia. Dona ahora. Estamos en el aire, seguimos con el ministro de Hacienda de la provincia. Ministro, me decía usted entonces que la provincia, la Nación ha comprometido obras que las va a terminar la Nación. Sí. Pero hay otras obras que no. estaban en cabeza de Nación que vamos a tener que ver si nosotros las podemos asumir para terminarlas. En este momento no. Y bueno, para eso el Ministerio de Infraestructura con el gobierno están viendo a ver qué vamos a priorizar y qué no, para qué nos alcanza el presupuesto. Entiendo. Bueno, usted la semana que viene tiene una jornada con los gremios. Sí, lunes y martes. ¿Están pensando en una recomposición salarial? Sí, se viene trabajando ¿Mejora? en una recomposición. Entendemos de que con las propuestas o con los porcentajes que fuimos dando, más las sumas no remunerativas que pudimos proponer y hacer efectivo en el último mes, hemos superado la línea de inflación de lo que viene del 2024. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. La idea es seguir avanzando en la recuperación del salario del empleo público. Está muy bien. ¿Y qué factores habría que inyectarle a la gestión para que finalmente el salario sea un salario aceptable, digamos? Crecimiento. Bueno, sí, la verdad que estamos trabajando fuertemente en lo que es el comercio informal. Sí. Eso generaría obviamente recursos para la provincia en el orden fiscal. Entiendo. Para ser trasladados ya sea para el funcionamiento del Estado o mejoras salariales. Cuando se firmó el Pacto de Mayo se implementó nuevamente el impuesto a las ganancias, que por ahí afecta también al trabajador, pero en Jujuy el promedio no sé, el 80% o 90% de empleados públicos no paga impuesto a las ganancias. Entonces, esa inyección que es, coparticipable, a nosotros nos beneficia, porque aportamos poco y nos llega mucho de las otras provincias, ¿sí? También permite una previsibilidad de ciertos manejos o porcentajes para otorgar en el futuro. Independientemente, como le digo, de la inflación, del índice de inflación que venga, ¿no? Entiendo. Ahora, ¿cómo se hace para crecer? La pregunta a mí me obsesiona. El RIGI, por ejemplo, bueno, ¿va a aportar al crecimiento de la provincia o a un sector de la economía nomás?
No, yo creo que va a aportar a toda la provincia. A ver, el RIGI es un régimen de incentivo para grandes inversiones que está establecido y del cual ya la provincia sacó una ley adhiriendo al mismo, 6.409, si no mal recuerdo el número de la ley, que establece que, bueno, es un régimen de incentivo para grandes inversiones superiores, iguales o superiores a 200 millones de dólares, pero que abarca explotaciones foresto-industriales, turísticas, de infraestructura, energética, gas, petróleo, o sea, hay realmente una gama que puede ser muy amplia. En Jujuy tenemos varios de esas situaciones, tecnológicas también, tenemos, digamos, somos una provincia apetecible para hacer ese tipo de inversiones, o varias de ellas, y derrama, ¿cuál es el tema? Una de las condiciones es que el 20% de la inversión tiene que quedar en productores o en proveedores de servicios o bienes locales. O sea, cualquier desarrollo que se realice en alguna zona en particular, y bueno, esa zona va a tener un beneficio directo de la inversión. ¿Cuál es la contraprestación que el gobierno hace a las empresas? Bueno, tiene exenciones en el impuesto, digamos, en los... el tema de exportación, en los derechos de exportación y de importación, tiene exenciones, tiene una alícuota reducida de ganancias del 25%, le permite computar a las empresas un 100% del impuesto a los débitos y los créditos bancarios, le permite el pago de IVA con con certificados fiscales, incluso les permite que sean trasladables. Y sobre todo, esto es importante destacar, que le da 30 años de previsibilidad y de seguridad jurídica y fiscal. O sea, la empresa que realiza la inversión no se les pueden cambiar las reglas de juego durante 30 años. Entiendo. O sea, le da cierta seguridad para que la empresa venga decidida e invierta. Entiendo. Ahora, yo pienso que porque yo hablo de empresas que vienen a instalarse, industrias, etcétera. Para eso hay que tener infraestructura. Sí, bueno, justamente el tema de la infraestructura se está viendo también en el mismo paquete que estamos analizando, el financiamiento de la ruta que va del aeropuerto a la ruta 34, también se están viendo otras obras. Infraestructura también participó hoy día del Zoom que tenemos con el Banco Mundial, y también el secretario de Minas. Él es el que también está muy abocado al tema, porque obviamente una de las fuertes patas que vamos a tener con el RIGI, yo creo que va a ser la inversión minera. Hoy en día tenemos 2 empresas que están por empezar exploración. Iniciada la exploración, que puede demandar entre 100 y 200 millones de dólares cada empresa. Después pasan a la parte de explotación. En el caso, un ejemplo que le puedo dar es que en el caso de Exar, la inversión total que hizo entre la exploración, la explotación y la planta que instaló, y gastó o invirtió 1.200 millones de dólares. O sea, imagínense lo que podrían ser 3 o 4 explotaciones similares lo que podrían generar en la provincia. La expectativa que generan las 3 provincias productoras de litio, que son Catamarca, Salta y Jujuy, en dólares, ¿cuánto es lo que prevé? Lo que se estima que